Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Varela y el día de hoy traemos para ustedes un nuevo episodio de la temporada 19 de Sensor UABC. ¿Cómo has pasado tus vacaciones? ¿Pudiste descansar o dedicaste tiempo libre a realizar alguna actividad que te permitiera generar ingresos o adquirir nuevos conocimientos? Las vacaciones de verano están próximas a terminar y es necesario mentalizarnos para regresar poco a poco a la antigua rutina escolar. ¿Qué tal? Mi nombre es Cristina Rodríguez. Sí, faltan tan solo unos días para regresar nuevamente a clases. Después de 1 año y medio de la declaración oficial de la pandemia en el país, estamos a nada de volver a ver a nuestros compañeros, amigos y docentes de manera presencial. ¿Extrañas salir de casa o prefieres seguir llevando a cabo tus actividades escolares de manera virtual? Sí, hay partidarios para ambas modalidades. Sin embargo, el regreso a clases presenciales es un signo del retorno a la normalidad. Con el inicio del nuevo semestre se vienen también eventos previos al periodo de clases. Como ya sabrás, si llevas estudiando más de un semestre en UABC, es necesario cumplir con ciertos requerimientos para estar oficialmente reinscrito en el semestre en curso. Y justo de eso te queremos hablar el día de hoy. Buscamos que todos los alumnos estén al tanto de las fechas importantes que se llevarán a cabo en las próximas semanas. Ya comienza Sensor UABC. Hey, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. El día de hoy conoceremos la opinión de algunos estudiantes sobre la vacuna para el regreso a clases presenciales. Así que, sigue viendo. ¿Qué beneficios tendrán las personas vacunadas en el ámbito educativo? Como beneficio, menos riesgo de contagio y me sentiría más seguro regresando a clases presenciales, pero en unas aulas no en su máxima capacidad. Los beneficios con la vacuna es que puedo regresar a clases presenciales para así tener un mayor aprendizaje en mis estudios. El principal beneficio pues es asistir a clases presenciales y aprender de una mejor manera. La verdad no creo que tenga ningún beneficio, simplemente es por tu salud, es por tu cuidado, es por tu bienestar y punto, no te ofrece superinteligencia o algo más, solo es salud. ¿Con la vacuna te sientes preparado para regresar a clases presenciales? Me siento preparada para regresar a clases presenciales porque con la vacuna mi cuerpo creó anticuerpos para poder tener menos riesgos de salud. Me sentiría más segura ya que todos estaríamos vacunados, por lo tanto si alguien se enferma ya tendría los anticuerpos necesarios para combatir esa enfermedad. Más que preparado, creo que la mayoría estamos ansiosos por regresar porque han sido meses de confinamiento en el cual no hemos estado en contacto con los demás compañeros y con nuestros profesores y eso es un vínculo pues muy diferente a interactuar en una cámara. Sí me siento más preparada para regresar a clases presenciales, tanto como sé porque yo estoy protegida, como que las personas que están a mi alrededor no tendrán un peligro tan alto, sino que será disminuido. También considero que deben seguir algunas medidas de protección, claro, aunque uno esté vacunado, como lo es el uso de cubrebocas, lavarse las manos constantemente y el usar desinfectante. ¿Consideras que aún vacunados los salones deben estar en su máxima capacidad? Siento que los salones no deben de estar en su máxima capacidad porque así podemos reducir el riesgo de contagio a personas que no tienen la vacuna. Ya estaríamos vacunados y aún tomando las medidas necesarias de el uso de cubrebocas y el gel antibacterial ayudaría muchísimo a disminuir. No creo que los salones deban estar a su máxima capacidad, son espacios muy reducidos aunque no haya pandemia. Creo que aún estando vacunados, los salones no deberían estar a su máxima capacidad. Eso por mi parte me haría sentir mucho más segura. Aún a pesar de que todo el grupo esté vacunado, creo que el disminuir la capacidad ayudaría mucho. La vacuna nos abre la puerta para retomar actividades que habíamos dejado de lado por miedo a contagiar o contagiarnos. No olvidemos que aún así debemos seguir las recomendaciones como el uso de gel antibacterial, la sana distancia y el uso del cubrebocas. Espero que les haya gustado esta cápsula de Banco de Ideas. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Soy Brenda Mendoza y bienvenidos de nuevo. En el video de hoy les hablaremos acerca de los riesgos en el Internet. Si quieres saber más acerca de esto, sigue viendo el video. Peligros en Internet. Para evitar los peligros que se encuentran en Internet,
es necesario conocerlos. Por ello, te informaremos mediante una recopilación de estos peligros para que puedas adoptar medidas preventivas y aconsejar a los menores. Internet ofrece grandes ventajas y herramientas para disfrutar de estos beneficios. Sin embargo, deberás evitar los aspectos negativos. Malware es el acrónimo en inglés de software malicioso. El objetivo de este tipo de aplicaciones es dañar a la computadora. En la mayoría de los casos, la infección ocurre por errores realizados por los mismos usuarios, al ser engañados por el atacante. La buena noticia es que existen muchas herramientas y prácticas que reducen el riesgo de infección. El spam es el famoso correo basura. Son aquellos mensajes que no fueron solicitados por el usuario y que llegan a la bandeja de entrada de todos modos. Normalmente, este tipo de correos contienen propagandas muchas veces engañosas que incitan al usuario a ingresar a páginas con ofertas milagrosas, cuyo contenido es potencialmente dañino para el usuario. Los scams son engaños o estafas que se llevan a cabo a través de Internet. Se realizan de diversas formas, por ejemplo, a través de correos no solicitados, como el spam. Los scams intentan convencer al usuario de la prestación de un servicio, cuando en realidad solo quieren acceder a información confidencial. Un ejemplo son los mensajes falsos solicitando nuestra contraseña y clave de redes sociales. Ciberacoso es una conducta hostil que puede ser practicada hacia los niños y hacia cualquier persona en general. La víctima de este tipo de acosos es sometida a amenazas y humillaciones de parte de sus pares en la web, cuyas intenciones son atormentar a la persona hasta llevarla a un quiebre emocional. El ciberacoso, también denominado en inglés como cyberbullying, no siempre es realizado por los adultos, sino también que es frecuente entre adolescentes. Robo de información. Toda la información que viaja por la web sin las medidas de precaución necesarias corre el riesgo de ser interceptada por un tercero. De igual modo, existen también ataques con esta finalidad. La información buscada normalmente apunta a los datos personales de una persona. Un paso en falso ante este tipo de incidentes puede exponer desde un menor de edad hasta un adulto a la pérdida de dinero familiar o al robo de identidad, y por ello es necesario evitar y dar información personal en sitios no confiables. Así que la próxima vez que navegues en Internet, no olvides tener en cuenta los riesgos que existen. Esperamos que este tema te haya resultado interesante y te esperamos en un próximo video. Hasta pronto. ¿Sabías que? En 2010, Laszlo Hanjek ofreció 10.000 bitcoins a quien le enviara a su casa 2 pizzas familiares. Claramente, hoy en día eso equivale a $346.411.000. Esta fue la primera transacción en bitcoins de la historia. ¿De qué trata? De acuerdo con la Comisión Federal de Comercio, la criptomoneda, también llamada moneda virtual, es dinero digital. No se representa físicamente ni en monedas ni en billetes. Se usa con el fin de realizar pagos rápidos evitando cargos de transacción. Esto por medio de métodos criptográficos para asegurar dicha transacción. Estas se almacenan en un monedero digital por medio de la aplicación que maneja cada criptomoneda, a la cual se puede acceder por medio de su computadora, teléfono u otros dispositivos compatibles. Historia. Satoshi Nakamoto, al ver el estado del mundo financiero, decidió que se necesitaba intervenir con una fuerza disruptiva, con algo que pudiera cambiar la forma en que pensamos acerca del dinero. Y en el 2008 publicó por primera vez su artículo sobre la tecnología de Bitcoin, detallando el sistema peer-to-peer que ejecuta las transacciones de Bitcoin y meses después proporcionó el software para realizar estas transacciones. En resumen, la respuesta fue la necesidad de una forma de moneda completamente descentralizada y abierta a todos.
sin un banco central que la controle, sin cadenas de transferencias y sin ningún grupo de personas de élite que tomen decisiones que afecten a cada persona que usa sus monedas. Sin embargo, en un sistema descentralizado no hay banco. Cualquiera puede enviar una solicitud de transacción a la red descentralizada, y esto hace que el libro mayor descentralizado sea muy vulnerable a los ataques. Este fue el principal impedimento a la implementación de una criptomoneda funcional, ya que los malos actores podrían modificar el libro mayor o gastar una moneda digital varias veces antes de que la red lo notara. Las criptomonedas más populares del mercado al día de hoy son Bitcoin, Ethereum, Ripple, XRP, Litecoin, NEO e IOTA. El valor equivalente de una criptomoneda Bitcoin a pesos es de 687.981 pesos mexicanos hoy en día. Stephen Thomas recibió un pago de 7.000 bitcoins en el 2009 por un video animado, el cual no sabía si era rentable el dinero digital, puesto que desconocía si su valor se mantendría o bajaría. Pero después del pasar de los años, el valor de esos 7.000 bitcoins han incrementado hasta valer 245 millones de dólares aproximadamente. Lastimosamente, Stephen olvidó la contraseña de acceso a su cuenta de bitcoins, a lo que solo se tiene 10 intentos para acceder a ella. Después de esos 10 intentos, la cuenta se encripta sin vuelta atrás. Por otro lado, nuestro amigo Stephen cuenta con solo 2 intentos más, porque ya hizo uso de 8 de ellos. Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Immanuel Kant. Esperamos que la información brindada haya sido de su agrado. Recuerden que aún hay mucho por descubrir. Como comentábamos, el regreso a las actividades presenciales están a la vuelta de la esquina y con ello la oportunidad de convivir con nuestros seres queridos de una manera más cercana. ¿Qué tipo de actividades llevaron a cabo durante la pandemia para mantenerse en contacto con sus amistades? ¿Hicieron videollamada o pudieron jugar juegos de video o ver series en streaming juntos de manera virtual? Puede que la experiencia no haya sido la misma, pero es importante pasar tiempo de calidad con nuestros seres queridos. De hecho, este 30 de julio es el Día Internacional de la Amistad. Existen varios tipos de amistades y con muchas dinámicas distintas. Muchos de nosotros no llevamos a cabo las mismas actividades con todos nuestros amigos, es decir, la dinámica que tenemos en particular con una persona no la mantenemos con otros. Lo fundamental en una amistad no es el tipo de juegos o chistes que se hagan, sino la unión que se manifiesta al momento de estar juntos. El saber que podemos contar con ellos en momentos difíciles y que ellos pueden contar con nosotros es un elemento para reafirmar la confianza en una amistad. La comunicación es fundamental. Si en algún momento un amigo realiza un comentario que te hace sentir mal o te vulnera, háblalo con esa persona. Si después de dialogar la situación con tu amistad, este sigue realizando comentarios o acciones que no te parece que sean las correctas, es momento de reconsiderar ese lazo de amistad. Un verdadero amigo nunca hará consciente una acción que pueda lastimarte. Y por lo mismo, nosotros también debemos estar atentos y evitar realizar comentarios o acciones que pueden herir a nuestras amistades. El respeto es fundamental en una amistad, nunca lo olvides. Hola, mi nombre es Mayra Ramírez y esto es Soy Cimarrón. En esta ocasión, nuestra compañera Catherine Adilene Meraz Bernal, licenciada en Actividad Física y Deporte, quien nos platicará acerca de su gran labor como metodóloga de los deportes de arte competitivo en el Instituto de Deporte y Cultura Física de Baja California. Vamos a verlo. Siempre he estado inmersa en el ámbito deportivo desde muy pequeña. Desde muy pequeña practiqué el deporte de fútbol y siempre estuve presente en los partidos de mi papá, de mi hermano, entonces mucho mucho amor por el deporte y me inspiró a poder ayudar y ser partícipe del deporte en mi país y en mi ámbito profesional.
Bueno, mira, yo estoy aquí dentro de las instalaciones, estoy a cargo de la disciplina de clavados, tiro deportivo, tiro con arco. Tengo disciplinas por fuera, que está ajedrez, gimnasia artística. Prácticamente yo doy orientación, evalúo el trabajo de los entrenadores, acompaño a los entrenadores. Ahora sí que también soy parte importante de la preparación de los deportistas. Analizamos sus competencias, su rendimiento deportivo, tanto en entrenamientos como en competencias, y ayudamos ahora sí que a lo que pueda en los resultados deportivos del estado. Son muchísimos retos tenemos, y día a día. Cada día es un reto que debemos de afrontar. Si tú, no sé, estás utilizando un método y ese método no es el adecuado, tú tienes que modificar para poder alcanzar los objetivos que tú tienes trazados. Si eso tú no sabes orientar, apoyar, pues ahora sí que tu trabajo o tus objetivos no se van a lograr. Como estudiante te cae el 20 que tú eres protagonista en el desarrollo motor de tus alumnos. Lo que más me llena, me hace sentir satisfecha es ver los logros de los atletas y de los entrenadores. Ver cumplido ahora sí cada una de sus metas, porque tú estás en todo el proceso, tú ves cómo van mejorando día a día, y eso nadie te lo cuenta, tú lo vives desde la iniciación. Tú eres responsable y eres parte importante que los niños puedan desarrollar sus capacidades físicas, tanto coordinativas, condicionales, de una manera idónea para que en un futuro puedan ahora sí que desenvolverse en cualquier ámbito que ellos deseen. El deporte te ayuda a desenvolverte tanto de manera social, haces relaciones personales, relaciones sociales. Tú puedes ayudar a ir formando la personalidad del niño y del individuo ya como ciudadano. Tú apoyas a que esa persona vaya formando tanto sus valores. Vas haciendo mancuerna con todo, tanto con la educación como con el deporte. Es muy importante, y yo los invito a que practiquen actividad física o algún deporte. Bueno, yo los invito a que no se queden con la licenciatura, que si algo te apasiona, si algo te interesa, no lo dejes, no lo pauses, sigue avanzando, y si es escalones hacia arriba, mucho mejor. Agradecemos a nuestra compañera Catherine por compartir su experiencia y motivarnos a formar parte del deporte. Mi nombre es Mayra Ramírez y esto fue Soy Cimarrón. Te invito a seguirnos sintonizando en Sensor UABC. BCD Films, estudio de cine y televisión, es una productora de cine independiente de origen tijuanense con el objetivo de crear cine de alta calidad. Integrado por Jesús Díaz, Carlos Hernández, Luis Orozco y Alfredo Viramontes, estudiantes de la licenciatura en Comunicación en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en UABC Tijuana, Campus Otay. Mi nombre es Mayra Ramírez y esto es Soy Cimarrón. Vamos a verlo. Mi postura está en dos grandes cosas, ¿no? La primera es por la inquietud por crear, por decir algo, dar a conocer una idea, un concepto, una opinión tuya. Y la segunda, y creo de las más importantes, es porque buscar tener una voz, primeramente en la ciudad de donde eres, por lo mismo, porque como ya eres de aquí es donde puedes hacer tus raíces, ¿no? O sea, platicar con esta persona, en que son buenos, los dos pueden hacer mancuerna, pueden cooperar, pueden cooperar y salir algo muy bueno. Principalmente en tener bien sentado que es un trabajo en equipo. O sea, el trabajo en equipo
es fundamental para todo este tipo de proyectos porque uno no puede hacer todo, ¿no? Alguien hace sonido, otro se encarga de iluminación, otro de cámara, otro dirige, otro está asistiendo para que todo esté funcionando en armonía, ¿no? Que haya sintonía entre ellos, pues que haya un buen manejo y gestión del trabajo en equipo, sumado a que puedas desarrollar tus habilidades con ese tipo de creaciones. A los 4 nos gusta el cine, era como que la primera. La segunda es de que aparte que nos gusta el cine, nos gusta hacer video. Y aparte de que nos gusta hacer video, ya se empezaba a como formar el grupo, ¿no? Esa sinergia, ¿no? La amistad. Y era como entre diciendo y diciendo, ¿no? Lo íbamos haciendo realidad poco a poco. Fue algo de común acuerdo, de gustos en común. Hagan de todo, o sea, experimenten, calen con lo que tengan, o sea, desde, por ejemplo, nosotros empezamos con celulares tanto para grabar video como para grabar audio, o sea, cosas tan sencillas. Hagan con lo que ustedes tengan a la mano, hagan mucho, equivóquense mucho, pero también, aparte de aprender de esos errores, estudien teoría, o sea, está al alcance de todos. Es una muy buena noticia siempre cuando nos llega ese tipo de notificaciones, porque primero se empieza a ver se empieza a reflejar que el trabajo, esas inquietudes creativas y ese trabajo en equipo, ya una vez que la obra está hecha, empieza a dar frutos, ¿no? A alguien más fuera del círculo en el que uno está, alguien ya le prestó atención, ya le gustó, lo suficiente para que pueda estar en un lugar muy lejos, ¿no? O sea, los cortometrajes de, al menos lo que Sonríe y Androide, que son los que estamos ahorita en festivaleando, ya próximamente va a haber otro, pues han estado en Estados Unidos, en Reino Unido, en Rusia, Turquía, Brasil. La forma de, no bien de pensar, sino de trabajar de todos. O sea, el ritmo de cada uno es diferente porque obviamente ya cada uno ya trae algún tipo de experiencia anteriormente, y acoplarlo, o los tiempos de cómo acomodar, cómo ver que esa sincronía, ¿no? De que alguien pueda involucrarse en un proyecto o no. Compartiendo sus redes sociales para que todos podamos conocer y reconocer el trabajo de nuestros compañeros cimarrones. Gracias a ABC Films por compartir su increíble proyecto y demostrarnos que con trabajo y constancia podemos lograr nuestros sueños. Mi nombre es Mayra Ramírez y esto es Soy Cimarrón. Te invito a seguir sintonizándonos en Sensor UABC. Mi nombre es Mayra Ramírez. Bienvenidos a Ciencia Cierta. Alianza Mujeres por Mujeres reconoció a 2 de nuestras directoras de UABC Campus Otay por liderazgo y empoderamiento. Descubramos de quién se trata. Vamos a verlo. Alianza Mujeres por Mujeres es una organización de diversas disciplinas, donde se comparten experiencias profesionales, investigaciones, cursos, conferencias, diplomados, posgrados y más. El pasado 25 de mayo, 2 de nuestras directoras obtuvieron un reconocimiento como Mujeres de Éxito. La doctora Marta Ofelia Lobo Rodríguez es directora de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia. Tiene una licenciatura en Turismo, una maestría en Mercadotecnia y un doctorado en Ciencias Económicas por la UABC, así como múltiples reconocimientos en su formación académica, por el Ayuntamiento de Tijuana, por la coordinación de la ensalada César de Record Guinness, entre otros. Además, ha sido madrina de varias generaciones en UABC y ha participado en actividades académicas y proyectos de vinculación. Desde que era estudiante aprendí que si quería seguir una vida profesional tenía que encontrar un equilibrio. Definitivamente creo que eso me ha ayudado a tener los proyectos que he tenido, comentó la doctora Lobo. Sin embargo, como también lo menciona en su presentación, que las personas que la rodean también han sido importantes en sus logros. Pues
además de lo que somos o lo que representamos en la parte académica, en la parte profesional, pues también somos humanas, también somos mujeres y también tenemos una familia, ¿no? Entonces, pues yo todo esto definitivamente no lo podría lograr sin el respaldo de mi familia. La doctora María de Jesús Montoya Robles es profesora investigadora de tiempo completo, directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Se ha desempeñado en diversas áreas de la comunicación en las organizaciones de investigación y métodos cualitativos. Tiene una licenciatura en Economía, una maestría en Economía Internacional con el reconocimiento al mérito escolar por la UABC y un doctorado en Ciencias Administrativas de la Facultad de Contaduría y Administración de UABC. Además, es candidata al Sistema Nacional de Investigadores 2020-2022 del CONACYT. Hay momentos en que tenemos que ser un líder rudo y rígido, y en otro solamente tenemos que ser flexibles, pero siempre tenemos que saber cuándo hacerlo. Hay que dejar de quejarse, actuar y seguir estudiando, compartió la doctora Montoya. La doctora Montoya se siente honrada y agradecida por este reconocimiento, y aunque lo que nos platica no se ve reflejado en el currículum, ella nos habla sobre su parte sensible, su familia. Que sí está la parte sensible, ¿no? Y que como ya lo decía la doctora Marta, pues tenemos una familia, tenemos alguien que está detrás de nosotros y que además tenemos compañeros, amigos, mujeres, hombres que nos están apoyando y nos están empujando para seguir adelante. La premiación de estas dos grandes mujeres con éxito se llevó a cabo en la plataforma de Zoom y transmitido en vivo por Facebook Live en la página de AMPM Alianza Mujeres AC y en la página de nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde la reunión duró aproximadamente 1 hora y cada una de ellas no solo habló de su experiencia laboral, sino su parte sensible y lo que está detrás de todos sus logros. Nos enorgullece poder conocer a estas dos grandes mujeres y tenerlas de grandes ejemplos para seguir preparándonos como personas y profesionistas, haciendo hincapié que no ha sido nada fácil su trayecto, pero son esa esperanza que todo cimarrón y persona necesita como mentores y motivación para seguir luchando por nuestros sueños. Gracias a estas dos grandes mujeres por ser un claro ejemplo de disciplina, inteligencia, liderazgo y de un gran empoderamiento. Así también reconocer Alianza Mujeres por Mujeres por estos reconocimientos. Mi nombre es Mayra Ramírez y esto fue Así se siente. Ya lo sabes, tanto en este como en los siguientes semestres, debemos de estar siempre al tanto de las actividades que debemos llevar a cabo para asegurarte de que puedas reinscribirte sin mayor problema. Además, recuerda que cada amistad es distinta, pero siempre debemos de buscar el respeto mutuo y un diálogo constante. Muchas gracias por sintonizarnos de nuevo el día de hoy. Esperemos que con los temas de hoy estés más preparado para el nuevo periodo escolar. Te esperamos la siguiente semana con nuevo contenido. Recuerda que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por Síntesis TV. Además, si te llegas a perder el estreno, todos los miércoles a las 10 de la mañana se transmite una repetición del programa por el mismo canal. También te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para encontrar contenido especial de los próximos episodios de la temporada, así como más información de nuestra universidad. Nos encontramos como Censor UABC en Instagram y Facebook. Asimismo, si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Censor UABC. Esto fue todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima semana.